Continuamos con De Extremo a Extremo. Gracias por la sintonía. El prestigioso Listín Diario hizo una encuesta preguntando si los dominicanos apoyarían la pena de muerte en el caso de la violación sexual, de comprobarse un caso de violación sexual. Un 75% de los dominicanos dijo que sí, que la apoyaría. Un 25% dijo que no la apoyaría. Justamente por eso, por el impacto de esta información, hemos invitado de manera muy especial al abogado Tomás Castro Monegro, un experto en derecho penal y un hombre buen conversador, para que nos analice la respuesta que salió de esa encuesta del Listín Diario. Tomás, me da mucho gusto saludarte. Gracias, hermano. Qué bueno verte y que estés aquí con un tema tan complejo como este. Sí, sí. Mira, resulta que precisamente el porcentaje de las personas que están de acuerdo denota la falta de orientación y de educación de la gente. Un tema como ese no debería tratarse de manera popular. Festinarse. No, porque eso se requiere de personas con conocimientos específicos del tema. De acuerdo a los congresos internacionales de derecho penal, fíjate que se han ido en la mayoría de los estados aboliendo la pena capital. Por una razón muy sencilla. En los países donde todavía queda la pena capital, como en los casos de Arabia Saudita, en China, sobre todo en los países islámicos. En China, y todavía en Cuba pueden aparecer casos. Tienen que ser casos donde las víctimas sea la sociedad en toda. Sustracción de fondos públicos, corrupción, conllevan la mayoría penas de capital, traición a la patria, conllevan pena capital. Pero en el caso de violación sexual, la víctima puede ser una, dos, tres personas, no es la sociedad en sentido general, y pueden haber sucedáneos para resolver el tema. En algunos países se aplica la castración química y podría llegarse a la castración física, pero por un tipo de delito como violación sexual, aplicar la pena capital creo que es una situación. Hay gente que piensa, Tomás querido, que la alta frecuencia de estos casos de violación sexual se debe a que la pena es muy débil. No, eso no es verdad. No. La génesis de la historia de la humanidad era la violencia, no solamente sexual. Tú puedes buscar incluso algunas tiras cómicas donde aparece un hombre con un mazo y le daba en la cabeza a la mujer y la arrastraba por los cabellos y la llevaba a una cueva. Esa es la génesis de la procreación de la humanidad. Entonces, porque el hombre y la mujer, en sentido general, en los momentos de éxtasis, se convierte en un animal. ¿Cuál debería ser la pena para un violador, en términos normales? Las que están contenidas en el Código Penal. ¿Tú entiendes que es pertinente el castigo en República Dominicana a ese delito? Lógicamente, debe haber otro tipo de pena accesoria. Por ejemplo, una gente aquí viola a una persona y lo llevan a la justicia y lo condenan a 15, a 20 años. Pero no hay una reeducación, no hay un tratamiento. No lo someten a reeducarlo en términos de que, por ejemplo, los hombres aquí que ejercen violencia física contra las mujeres tienen que someterse a una serie de tratamientos para quitarle esa adicción, porque en algunos casos se convierte en una adicción. Tomás, déjame preguntarle a mi compañero Moisés Salcet para saber si Moisés está de acuerdo con la pena de muerte. Moisés, cuéntame. Gracias, Michael.
Mi opinión es la siguiente, yo no estoy de acuerdo, con la pena de muerte ante una violación, porque ante un sistema judicial y de investigación tan débil, donde muchas veces pagan justos por pecadores, existirían muchas víctimas que estarían cumpliendo esta pena de muerte que es irreversible. Pero además, hablemos de las consecuencias, de que si esto va a solucionar el problema. Yo pienso que no. El que tiene la mente enferma de violador, aunque vea que a otro le quiten la vida, tiene esa conducta que no se va a curar con que a otra persona le quiten la vida. Por otro lado, según Amnistía Internacional, 883 personas han sido ejecutadas en el mundo en 20 países, y si tú buscas de que en esos países se ha solucionado a quienes han sido ejecutados los problemas por cuales fueron ejecutados, no ha pasado eso. Entonces no estoy de acuerdo. Muchas gracias, Moisés. Muy atinada su respuesta. Sí, los congresos penales que se han conocido en el mundo han rechazado tajantemente la pena capital. Hay casos que son muy odiosos, por ejemplo, la violación de un niño o una niña, son casos muy tremendos, muy odiosos, pero aún en esos casos entiendo que la pena capital ya es el extremo. Aunque Tomás Castro no es médico, sino abogado, ¿pero a ti te parece, Tomás, que etiquetar a un violador sexual como enfermo, eso está bien? Hay casos que son patológicos. ¿O la ciencia jurídica también lo trata? Hay casos que son patológicos. Hay individuos que patológicamente son violadores. Hay otros que son pedófilos y así por el estilo. Pero yo quiero en este momento hacer una reflexión, que tengan mucho cuidado. Porque una mujer que venga a este país, que esté ilegal, que no esté con documentos legales para permanecer en el país, acusa a un hombre de violación e inmediatamente la justicia tiene que protegerla porque es una víctima y se quedaría en el país. Lo que pasó en el aeropuerto de las Américas. Me ha preocupado eso. Porque ¿te parece a ti, Tomás, que cualquier migrante puede decir, ese señor, para autolegalizarse, me violaron? Es una víctima. Y el Estado tiene que proteger las víctimas. Y la ley la protege por eso. Claro que sí, no pueden deportarla. Aunque su argumento no sea válido. No pueden deportarla. Inmediatamente se convierte en una especie de víctima que necesita la protección eficaz del Estado. Es más, el Estado tiene que ponerle un abogado. Claro. Porque hay un departamento de protección de las víctimas. Claro. Y entonces eso es peligroso, Gaby me va a dar su opinión sobre si ella cree que es viable la pena de muerte en República Dominicana. Pues claro que sí. Yo siento que en nuestro país donde hemos fallado es que no tenemos consecuencias. La gente no tiene miedo a nada. Aquí la gente siente que con dinero y con buenas conexiones puede hacer lo que le dé la gana. Y justificar algo malo con otra cosa peor, es decir, como que imagínate tú, que eso no se puede hacer eso porque hay un sistema judicial que no funciona bien. Lo que hay que arreglar es el sistema judicial, hacer las cosas más transparentes y más eficientes. Para mí hay temas de salud mental, como un hombre que viola a una menor o a un menor, que eso es imposible reformarlo. Ese ser humano ya no va a salir otra vez a la calle a hacer nada productivo. Y creo que yo siento que la gente, si ve las cosas y ve que empiezan a suceder, coge miedo y hasta cambian un poquito su forma de actuar. Así que sí, yo sí estoy de acuerdo y ojalá empiece a suceder mañana. Gaby, gracias. Bueno, bueno, Tomás, resuélvame ese problema ahí. En el único caso que yo estaría de acuerdo con la pena capital es en los casos de la corrupción administrativa. En corrupción administrativa. La corrupción administrativa. Porque tal como dice Gaby, no es solamente los casos de violación. Aquí los funcionarios públicos se roban 15 o 20 mil millones de pesos y hacen un acuerdo y devuelven 5 y se quedan con 10. En China se lo comen. No, en China 2 días dura ese proceso. Se lo comen. 2 días. A mí me parece que el régimen de consecuencia en este país, eso hay que revisarlo. A mí me parece que motiva a la gente a mantener el pecado. Pero tú estás viendo a gente 1 año y 6 meses de coerción y para su casa, a la piscina, a hacer parrillada y a beber vino. Mira, María Luisa me va a dar su opinión
sobre la pena de muerte en República Dominicana. María Luisa. Completamente de acuerdo contigo cuando dices que no hay régimen de consecuencias. Sí hay que ser más severos. Si nos vamos más hacia atrás o nos vamos más arriba, hablando acerca de la pedofilia y los abusos sexuales, las altas esferas son los más grandes participantes dentro de esta actividad ilícita. Yo siento que reforzar la ley en principio sería lo más adecuado. Estamos hablando en parte de la ley intrafamiliar, donde en el artículo 331 dice que la pena es de 10 a 20 años, si acaso, si se comprueba, o también pues una pena para pagar de una multa de 100.000 a 200.000 pesos. Eso no es nada. Tiene que existir algo más severo donde evidentemente el país, los ciudadanos, Latinoamérica entera se puedan sentir seguros, porque acá en la República Dominicana no se está haciendo de esa manera. Ahora bien, entiendo que sí debería llevarse a cabo. Estoy completamente de acuerdo con la pena de muerte, con sus excepciones, porque hay sus abusos, como bien el caballero invitado lo acaba de mencionar. Se debe comprobar de una manera certera si es o no es abuso sexual. En cuanto al abuso de los niños, pena de muerte, castración química. Completamente de acuerdo. Tomás. Bueno, hay casos que deberían aplicarse penas accesorias, no la de pena de muerte. Tomás, ¿qué le hace falta al sistema jurídico nacional para mejorarse? Despolitizarlo. Despolitizarlo, porque aquí los jueces, los fiscales y las altas cortes, los políticos se las reparten. Y los jueces actúan de conformidad con los intereses políticos del que lo llevó. Entonces, mientras tengamos una justicia politizada, no tendremos una verdadera justicia. Jenny Blanco tiene su opinión con este tema de la pena de muerte. Sí, ante esa conducta sexual atípica que afecta a tantos en nuestro país y que tantos niños, niñas, adolescentes y hasta adultos son vulnerables de esta situación, entiendo que sí deben tomarse medidas más drásticas, más no una tan drástica como la pena de muerte, pues sabemos que estamos ante un sistema judicial bastante débil y muchas veces las conclusiones en cuanto a los casos no son las más justas. Más bien yo abogaría porque se tomara la siguiente medida, que sería la castración química, que sí es un procedimiento reversible y que de verdad podría ser ahí ya tal vez un poco más justo para un sistema judicial, repito, tan débil como el de nuestra República Dominicana, la castración química. Gracias, Jenny. Tomás. Sí, yo estoy de acuerdo. Tú sabes bien que en las sociedades siempre llegan los ejemplos de Cristo, cuando le decía a los que querían apedrear a las mujeres, tira la primera piedra. Porque, ok, vamos a aplicar la pena de muerte. ¿Quién la va a aplicar? ¿Quién la va a ordenar? Y posteriormente, ¿quién la va a aplicar? En un sistema tan frágil. Y la sostenibilidad institucional, por ejemplo, ese aplicó la pena de muerte y ese 5 años después aparece que hizo X diabluras. ¿Y entonces? Así mismo. Entonces, pero sobre todo la falta de institucionalidad. ¿Quién va a aplicar? Porque en los años de la esclavitud se decía que un día iban a ahorcar blancos y que un negro jalaría la soga. Nunca. Y no ha llegado. No ha llegado. Harry Ramírez opina, su opinión personal, sobre la pena de muerte. Yo, desde el principio que se planteó esto, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. ¿Quiénes somos nosotros para quitar la vida a cualquier ser humano igual que uno? Yo digo, ¿qué se percibe con esto? Esa es la pregunta que debemos hacernos, si van a bajar los casos con esto. Yo estoy de acuerdo, quizás se le apliquen más pena, 40, 30 años, pero no quitarle la vida a un ser humano. Y la pregunta podría ser, ¿qué pasa en ese caso si va y se aplica esa ley, se le quita la vida a alguien que es injusto y después sabe 2 o 3 años después que la persona era inocente? En América Latina. No estoy Latina. de acuerdo con esto, con la pena de muerte. Yo estoy aprovechando la presencia de Tomás Castro para yo meter mis preguntitas más generales. Hay gente que dice que al sistema de justicia le hace falta presupuesto. ¿Usted está de acuerdo con que hay que aumentarle significativamente el presupuesto para que los jueces, los fiscales puedan accionar mejor? Mira, en un presupuesto justo a todos los sectores hay que darle lo que necesitan para sus actividades. Pero también cada uno de esos sectores, cada una de esas instituciones tienen que probar que lo que se le da tiene un resultado.
porque no podemos seguir gastando el dinero de este país poniéndoselo a instituciones para que hagan determinado trabajo y al final es un desastre, no tiene éxito. Entonces, el dinero no se puede botar. Desde La Vega, culta, olímpica y carnavalesca, Nelfa. Gracias, Michael. Bueno, don Tomás, con toda esta situación, ya mis compañeros han expresado sus diferentes pensares y coincido con la gran mayoría. Yo siento que este país todavía no está preparado para una pena de muerte en ninguno de los aspectos. Estamos hablando de una República Dominicana con muchas limitaciones institucionales y que efectivamente es un peligro porque cualquier persona te hace un expediente. Él mencionaba que llega una persona fuera del país y si le da la inspiración o tiene algún conflicto con una persona, dice, bueno, fulano me violó, entonces ya esta persona se somete a este tipo de circunstancias y la vida de la persona efectivamente estaría dependiendo de un estamento que no es confiable. Particularmente yo no estoy de acuerdo, entiendo que se pueden tomar otras medidas más drásticas que pueden ser unas medidas con régimen de consecuencia bastante fuertes para que las personas se cohíban, pero yo entiendo que ya esto es un caso mucho más internamente psicológico. Gracias, Nelson. Ciertamente, estoy totalmente de acuerdo. El sistema tiene que ponerse a prueba y todavía el sistema no está apto para tomar medidas. Ahora, a mí me parece que lo atroz, cuando esos crímenes y esas violaciones impactan la sociedad, que la derrumban casi, el sistema dominicano no tiene una respuesta que satisfaga a los dominicanos. Es así, además... Han matado gente y se ha quedado... No, mira, la justicia dominicana tiene un sello de clase. ¿Un sello? De clase. De clase, claro. Por ejemplo, no es lo mismo el niño llena a Ibar que la niña, ¿cómo se llama? La de Higüey. La cuava, no, la de la cuava. La de la cuava. No es lo mismo, porque este era un niño y aquella es una carajita. No lo mismo. Y entonces lo mismo ocurrirá en el caso de las violaciones y ocurrirá en los casos de los crímenes y todo lo demás, porque la República Dominicana tiene necesariamente que... Alex Macías, me da su opinión. Bienvenido, doctor. Un placer que esté con nosotros. Bueno, un tema bastante controversial, un tema que tiene sus aristas y estoy de acuerdo totalmente con la castración química, más no con la pena de muerte, porque como dijo Harry, yo doy mucho seguimiento a estos casos en diferentes programas estadounidenses y se han dado casos, no de violación solamente, sino de asesinatos también, que luego de años, con todo lo avanzado que está la ciencia y la tecnología, se ha descubierto que esa persona realmente no era la culpable y ya es tarde porque se ha pues lacerado la vida de un ser humano. Entonces no estoy de acuerdo para nada con la pena de muerte, aunque sí hay casos muy extremos donde realmente hay que tomar cartas en el asunto y ser un poco más severo, quizás muchos años más de cárcel, y sí de acuerdo totalmente con la castración química. Gracias, Alex. Tomás, ¿y dónde funciona eso? Como en China. ¿En China funciona? ¿Qué tiene China? ¿Qué logró China que fue capaz de poner a funcionar la pena de muerte? Y aunque es un partido único y tiene elementos de dictadura, de acuerdo, allá no ocurre, después que pasa una pena de muerte, la ejecución, la vida sigue normal allá. No, eso es ordinario. ¿Qué pasó entonces? Eso es ordinario. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A una gente en China comete un acto de corrupción o un crimen de esa naturaleza y lo condenan a la pena capital y le dicen váyase a su casa y para que prepare su testamento y reparta y venga tal día que ese día le vamos a... Y el tipo se va y viene normal, porque ¿para dónde se va a ir? La sociedad es que se conserva y se reserva, porque el individuo no tiene ninguna importancia, lo importante es la sociedad. Sí. Miren, la hermosa Verónica tiene su punto de vista sobre la pena de muerte. Gracias, Michael. Yo definitivamente no estoy de acuerdo porque creo que el único responsable que tiene derecho de quitar y dar vida es Dios. Y por consiguiente viola los derechos humanos, poniendo en cuenta que si se aceptaría, este tipo de errores son irreversibles. También son medidas que se toman en sistemas de justicia sesgados, que entiendo que aquí en República Dominicana no es así. Y también emocionalmente nuestro país no está preparado para este tipo de cosas. Gracias, Verónica. Correcto, es correcto. Señores, hay que ver
las historias del pasillo de la muerte, de las cárceles de Texas. Se cometen muchos No, errores. no, cantidades de cosas. Por ejemplo, a una persona condenada a la pena capital, la última cena le ofrece. Le llevan el menú. ¿Qué tú quieres cenar? Ah, sí, no. Pero al otro Eso es día, cruel. en la madrugada... Eso es cruel. Cruel, muy cruel, eso es cruel. Tomás, muchas gracias. Gracias a ustedes, Excelente. hermano. Óyeme, pero la gente de aquí tienen una capacidad social, jurídica. Son profesionales. Sí, sí. Son profesionales. Me alegra Tomás, muchísimo. ya yo vi que te gustaba mucho el dominó, pero ¿y la música? Háblame de eso. Sí, ¿A ti te gusta la música? Me gusta la música. Sobre todo el merengue y la bachata. La bachata. Mira, Sí. en par de segundos va a tocar aquí, en este programa, una institución de la salsa latinoamericana llamada La Solución. Ese grupo que está ahí es la histórica Orquesta La Solución, con una caterva de hits. Si te quedas un ratico, la disfrutas. Voy a quedarme. Muchas gracias. ¡Listo! La Solución en tan solo minutos en el líder absoluto de toda la televisión nacional. Ya viene.